Las variables es el tema más complicado cuando estás empezando a programar. Aprender a usar variables es la base para hacer desarrollo de software, y es un tema que definitivamente no puedes omitir. Yo también pasé por lo mismo y me costó mucho trabajo entenderlas. Pero una vez que las entendí, todo tuvo sentido. Y hoy voy a hacer que todo tenga sentido para ti. En teoría las variables son fáciles de entender. Tienen un identificador, un tipo de dato, un valor y un alcance. Te lo voy a mostrar en código con Python. En Python la forma de declarar una variable es simplemente poniendo el nombre del identificador. En este caso voy a nombrar mi variable num y le voy a asignar un valor de 0. Puedo declarar más variables como una variable que se llame cat que tenga un valor de hola para que sea una cadena de texto, y una variable que se llame bool que sea igual a true, que sería una variable de tipo booleano. Si te das cuenta, en ningún momento especifiqué el tipo de dato, solamente el identificador y el valor. Y esto funciona. En Python no necesito especificar el tipo de dato porque Python infiere el tipo de dato de acuerdo al valor que le estoy dando o el valor que estoy asignando a mi variable. En este caso, si asigno un número, en este caso un número entero, esta variable va a ser de tipo int. Entonces, si yo hago esto, el resultado que yo tendría de esta operación sería class int. Por ese motivo, Python y JavaScript se llaman lenguajes no tipados, aunque el término realmente no está bien empleado, porque realmente Python y JavaScript son lenguajes tipados igual que todos los demás. La diferencia con otros lenguajes como Go o Java, que son lenguajes tipados o estrictamente tipados o estáticamente tipados, es que Python y JavaScript simplifican las cosas para nosotros los desarrolladores porque usan un tipado dinámico. Por eso los conocemos como lenguajes dinámicamente tipados. Otra vez, esto quiere decir que Python infiere el tipo de dato de mi variable en base al valor que yo le estoy asignando. En este caso, quedamos que para esta variable puede ser int o puede ser incluso float si asigno un número con punto flotante. En este caso va a ser un string y en este va a ser un tipo booleano. Entonces, por eso en Python no necesito especificar eso. Ahora pasa lo mismo en JavaScript, por ejemplo. En JavaScript yo puedo declarar igual a una variable num. Puedo declarar otra variable cat y otra que se llame bool, que sea true. Y va a pasar exactamente lo mismo. JavaScript infiere el tipo de dato en base al valor que le estoy dando. Y en este caso, mi editor me lo está diciendo. Me está diciendo que num es de tipo number, cat es de tipo string y bool es de tipo booleano. La forma que usa JavaScript para identificar el tipo de una variable es usando typeof num. Y esto me regresaría number. Ahora en Java y en Go, por ejemplo, que son lenguajes estáticamente tipados, esto quiere decir que tengo que especificar el tipo de dato de mis variables antes de asignar un valor a las variables. Si vamos a Go, por ejemplo, en Go tengo que decir que voy a tener una variable num, y si yo asigno simplemente el valor me va a marcar un error. Tendría que decirle que mi variable va a ser de tipo entero. El error que está marcando mi identificador es porque no estoy usando esta variable en ningún lado. Son bondades de Go, pero realmente tengo que especificar por cada variable, tengo que especificar su tipo. Y en Java lo podemos hacer de la misma manera, declarando nuestra variable de tipo entero
una variable de tipo string y otra de tipo booleano. Ahora, si tú estás viendo el video y tienes experiencia en Java y en Go, sabes que aunque sean lenguajes estáticamente tipados, también soportan inferencia de tipo al asignar una variable. Y esto funciona así. Por ejemplo, para esta variable puedo decir simplemente var. Entonces Java va a entender que lo que estoy pidiéndole es que infiera el tipo de dato en base al valor que yo le estoy dando. Si eres una persona que ya tiene cierta experiencia, está bien que lo hagas así, pero si eres una persona que va empezando a programar, necesitas tener muy presente lo que son los tipos de datos en tus variables. Entonces, mi recomendación es siempre especifica el tipo para que sepas qué tipo es tu variable, porque probablemente no siempre esté infiriendo el tipo de dato que tú esperas. Funciona igual para Go. En Go la forma de inferirlo es así, sin usar el var. De esta forma, lo que le está diciendo a Go es que infiera el tipo y está infiriendo que es un tipo entero. Ahora, esto puede sonar muy simple, pero realmente entender cómo funcionan las variables y que las variables tienen un tipo específico y que no puedes simplemente mezclarlo es algo que a las personas novatas o que están empezando a programar les cuesta mucho trabajo entender. No puedes simplemente mezclar tipos de cualquiera. Por ejemplo, en Go, si yo quiero asignar un tipo de dato diferente al que tiene asignado mi variable, por ejemplo, aquí mi variable num es un entero. Si yo lo cambio y le digo que va a ser un tipo flotante, me va a marcar un error y me va a decir que no puedo usarlo porque 1.1 es de tipo flotante y que no se puede asignar a una variable de tipo int. Esto es algo muy específico de los lenguajes estáticamente tipados. Es algo que no pasa en Python, por ejemplo. En Python, si yo tengo mi variable num, que es de tipo entero, y yo quiero asignarle otro valor, Python no se va a quejar en ningún momento, me va a seguir dejando cambiar mi variable de tipo de dato entero a tipo de dato flotante. Esa es una diferencia muy grande de los lenguajes dinámicamente tipados y estáticamente tipados. Sugiero poner mucha atención en esto y no simplemente estar mezclando tipos de datos, porque si estás haciendo alguna operación con ellos, puede que te dé un valor que no esperas. Entonces, poner mucho cuidado en los tipos de datos asignados a tus variables. ¿Hay algo malo en que un lenguaje sea tan flexible? Realmente no. En teoría debería ser algo bueno que un lenguaje sea así de flexible como lo es Python. El problema es cuando pasan cosas como por ejemplo en JavaScript. En JavaScript, si tú haces algo como esto, por ejemplo, en donde estás haciendo operaciones matemáticas con cadenas de texto, JavaScript lo que hace es que él interpreta que tú realmente lo que quieres hacer es hacer una operación con el valor numérico que está dentro de la cadena. Y eso es muy extraño, eso no debería de pasar. Y es algo que pasa solamente con JavaScript, es algo que Python no hace. Y es muy confuso para los programadores que empiezan con JavaScript y que después se cambian a otro lenguaje. Entonces, repito, mucho cuidado con el tipo de dato que estás usando en tus variables y cómo estás haciendo operaciones con ellos. Porque en este caso, por ejemplo, aquí funcionó para estas operaciones mezclando tipos de datos distintos. Pero aquí, por ejemplo, este operador de más, aunque se usa para hacer una suma de dos números, también en programación se usa para concatenar o para unir diferentes cadenas de texto. Y aquí lo que está haciendo JavaScript es que piensa que lo que quieres hacer es unir esas dos cadenas. Y lo que está haciendo es que te está uniendo los dos números como si fueran dos cadenas de texto. Y no está haciendo una operación numérica como lo está haciendo aquí. Entonces es un ejemplo muy claro de
no siempre vas a obtener el resultado que esperas si mezclas tipos de datos distintos. Ahora que está claro el concepto de nombre, valor y tipo, nos falta entender el alcance o el scope de una variable. Y aquí es donde se pone un poco complejo porque hay que llevar nuestra mente un poco más allá. Cuando trabajamos o cuando pensamos en el alcance de una variable, es justamente hasta dónde puede llegar a la variable o desde dónde la puedo ver esa variable. Si nosotros definimos una función y dentro de esa función yo declaro una variable num y le asigno un valor de 9, Python lo que hace es que no usa esta variable que declaré yo fuera de la función, sino que declara una nueva función, lo que en programación se conoce como shadow, que es declaro una variable con el mismo nombre y entonces esta función no sabe de esta variable de aquí arriba. Entonces, si yo hago una operación con este número o con esta variable, nunca voy a tener contexto del valor que tenía esa variable acá. Hay cosas que se pueden hacer para que funcione como tú esperas. Por ejemplo, hay una palabra reservada en Python que es global y le puedo decir el nombre de mi variable. Entonces, lo que hace Python es que entiende que lo que quieres tú hacer es usar la variable que está fuera de tu función adentro de tu función. Entonces, este num ahora sí es este mismo de acá afuera. Esto requiere un poco de práctica y un poco de estar experimentando, probando con diferentes tipos de variable, cómo funciona el pasar variables a una función, a una clase o incluso de un paquete a otro. Es muy importante entender el alcance de una variable, porque muchas veces es lo que no les cuadra a las personas que están empezando a programar. ¿Por qué si yo tengo esta variable aquí no tiene un valor que yo no estoy definiéndole nunca o simplemente no la puedo alcanzar? Y muchas veces es porque el alcance de la variable es limitado. Y esto es muy independiente de los lenguajes de programación. Python, como te estoy comentando aquí, si yo simplemente declaro esta variable aquí, la va a sobreescribir o va a crear una variable nueva sin siquiera preguntarnos qué es lo que queremos hacer. Y por ejemplo, en Go, si nosotros tenemos una función en Go y usamos o declaramos una variable, bueno, más bien voy a usar una variable aquí, pero esta la voy a declarar acá afuera. Y ese es un muy buen ejemplo de en dónde están las variables. Aquí, dentro de esta función main, no podía usar esta variable, no podía nombrar esta variable desde esta función porque las dos están dentro de funciones distintas. Entonces, esta función no puede ver esta variable que estoy declarando aquí. Pero, si yo declaro esta variable aquí arriba, que está mal declarada, si yo declaro esta variable aquí arriba de tipo entero, y aquí no le estoy diciendo que voy a declarar una nueva, lo que hace Go es que usa la que está acá arriba por default. No necesito especificarle de ninguna forma que estoy refiriéndome a la que está afuera, que no cree una nueva. A menos de que aquí yo especifique que estoy declarando una nueva variable. Entonces ahora sí va a crear una nueva variable y va a ser muy diferente a esta de arriba. Entonces, si yo declaro una variable con exactamente el mismo nombre que la de aquí arriba, no hay forma de que yo ya pueda hacer referencia a esta que está aquí arriba. Ahí en esta situación, Python y Go funcionan muy diferente en cuanto al alcance de las variables. Debes de poner mucha atención en el alcance de tus variables porque es algo que he visto que confunde a muchos desarrolladores. Cuando yo estoy entrenando a desarrolladores de software,
es lo más común ver que es su problema, que no entienden el alcance de las variables, no entienden por qué aquí sí la puedo usar pero aquí no. Debes de estudiar el lenguaje que escogiste como tu lenguaje principal y ver cómo funcionan las variables en ese lenguaje, cómo funciona su alcance. Espero que este video te haya servido. Si quieres ver más contenido parecido sobre desarrollo de software, te invito a seguir mi canal en donde voy a subir videos básicos como este explicando cómo funcionan las variables, paquetes, clases, métodos, funciones, hasta temas más avanzados como DevOps, pipelines de Continuous Integration, deployments, Docker, Kubernetes y demás temas. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.